Oye, Noé, eh, ¿cómo fue que escribiste el texto hicimos esa onda de, de, pues de Bionic? Porque la verdad yo no conocía a ese personaje interesante y extraño, ¿no? Este italiano que se va a Durango. Pues mira, para mí resultó muy curioso y estimulante porque yo tampoco conocía a Bionic, para serte honesto. No tengo como un gran conocimiento de cierta etapa de la música de cámara, sobre todo de la que se produjo en México en su momento. Entonces de entrada pues ya me sorprendió para bien. Hola, antes de comenzar les pido que se hagan esta pregunta. ¿Se han puesto a pensar cuántas historias contiene un espacio? Sobre todo un espacio como este, la Catedral Basílica Menor de la Purísima Concepción de María. Madre del Sol Divino, a ti sola convino. Destruida muchas veces por fuego y agua, desde que era una choza en el siglo XVII. Y así como el fuego, las historias se confunden con el tiempo. Así como el agua, pareciera que el pasado transcurre hasta desaparecer. Pero toda historia permanece en el presente, por más lejana que parezca. Toda historia queda en los espacios que ahora habitamos y basta un pequeño detonante para que se revele. ¿Y cuál podría ser ese detonante ahora? Pues es evidente. Vienen a lo mismo que yo. ¿Tú qué crees? Ay, qué nervios. ¿No están nerviosos? Es la primera vez que hago una audición. ¿Estudiaron? No pegué el ojo en toda la noche. Yo tampoco. De hecho, no sé si estoy preparada para interpretar la música de alguien tan lejano en el tiempo. Mi dispiace, Madre Maria, mi dispiace, non respingermi. Tutti i miei pensier parlan d'amore, e hanno in lor sì gran varietate, che altro mi fa voler sua potestate, altro folle ragiona il suo valore. ¿Oyen eso? ¿O estoy alucinando por los nervios? No, no estás loco. Esa es el detonante que te decía. ¿Cuál detonante? La audición que 4 jóvenes harán para interpretar su música. ¿No te parece una locura decir eso? Puede ser, pero lo cierto es que ese es el poder de la música. Desafiar el tiempo, traer el pasado al presente y hacer que sintamos cerca a un músico que vino hace casi 300 años a crear su música en esta ciudad. Más precisamente en esta catedral. Santiago Bigioni. Altro sperando m'apporta dolzore, altro pianger mi fa spesse fiate, e sol s'accordan in querer pietate, tremando di paura che è nel core. Ond'io non so da qual matera prenda, e vorrei dire, e non so chi me dica, così mi trovo in amorosa erranza. E se con tutti voi far accordanza, convenemi chiamar la mia nemica, Madonna la pietà, che mi difenda. ¿Qué dice? Habla italiano. Nació en Roma. Sí, lo sé. Estudié todo de él, pero no hablo italiano. Yo tampoco, pero alcancé a entender algo sobre lágrimas y piedad. Sí, no lo dudaría. Santiago fue un hombre de fe.
una fe mariana inquebrantable. El ser madre amorosa. Scusami, non mi sono presentato. Tu non parli italiano, scusami. Mi nombre es Santiago, Giacomo en italiano. En el nombre llevo mi destino. Nací en Roma, la ciudad eterna del otro lado del Atlántico. Fui migrante, aunque en ese entonces no nos llamaban así. Inmigré de mis cielos y tierras a tus cielos y tierras. En ese entonces se decía que íbamos a hacer la América. Vi la luz en 1700. Creo que ya estoy alucinando. No, no creo. Total, ya estás aquí. Déjate llevar. Villoni nació en 1700. Ese año comenzó en viernes. Pues hubo un sismo de 9 grados en Norteamérica, que llegó hasta las costas de Japón. Me pregunto, ¿cómo habrá sido vivir un terremoto en pleno siglo XVIII? ¿En Durango no tiembla? No, no de esa manera. Murió Carlos II de España, y con él la dinastía de los Austrias. Pues faltaban 110 años para que Hidalgo diera el grito de independencia. México no era México, sino la Nueva España. México no había nacido. Hidalgo no había nacido. A finales de ese año, el cardenal Albani sería ungido como nuevo papa, Clemente XI. Dejé a mi madre y padre en aquella remota tierra donde nací. Mi padre, Giacomo Santiago Villoni, de Turín, y mi madre, Anna Maria G. de Lucerna, Suiza.
Cuando partí, no sabía que no los volvería a ver, que no visitaría la tumba de mi padre nuevamente. Hice la América y me deshice de mi raíz. Sí, Villoni, ahora diríamos que migraste. Dejaste tu país y eso te convierte también en un migrante. ¿En qué año estamos? ¿Qué tiempo es este? Recuerdo, eso sí, que llegué a la Nueva España con mi violín bajo el brazo. Mi familia era fabricante de instrumentos, eran lauderos. Si mal no estoy, corrí el año de 1737. Ese año comenzó el martes. Me pregunto si ese dato tiene alguna importancia. ¿Te imaginas viajar en un barco sucio, atestado e incómodo? ¿En qué ocuparían la mente todo ese tiempo quienes emprendían el viaje hacia lo que era literalmente el nuevo mundo? No había radio, no había televisión, no había internet. Seguro era lo más cercano a viajar a otro planeta. Ese año, Panamá será sacudida por un incendio. Un fuego que lo consumió todo. En octubre, cayó una marejada ciclónica en Calcuta, India, ciudad que ahora se llama Calcota. Cayeron 380 milímetros de agua en 6 horas. Murieron 2,000 personas. Días después, Rusia será sacudida. La península de Kamchatka tuvo un terremoto de 9.3 grados, el segundo terremoto más potente de la historia. Kamchatka, el lejano este ruso. Una tierra de la que ni entonces ni ahora sabemos demasiado. Ese año murió el famoso laudero Antonio Stradivari. Ah, yo también quiero construir mis instrumentos. ¿Como Stradivari o como Guarneri? Dicen que Guarneri era muy corajudo. No sé, pero sí sé que quiero construirlos y también tocarlos. ¿Cómo viene? ¿Como su familia? Faltaban 16 años para que Hidalgo naciera y 84 para la consumación de la independencia de México. Era otro mundo. Era el mismo, pero otro. Ni bien me bajé de ese barco, me asaltó un pensamiento. Me quedaría en ese país hasta mi muerte. Conocería su lengua, tierras y el amor. Era una certeza. Como también era cierto que fui buen hijo, que estudié música y que seguía a Corelli Bassani como se sigue un dictado divino. Fui un hombre de fe, creo. Estudié mucho y de esa manera honré a mi padre y madre como señalan los mandamientos. Una vez que hube alcanzado la mayoría de edad, a los 25 años, comencé a pensar en mi futuro. El hijo querido, el mayor regalo es el castigo. Y lo tuve, pues veo mi pasado feliz. Pisé esas tierras mestizas imbuido del fuego sagrado de quien quiera ser y dejar un legado. En la bella Guadalajara ejercí el consejo de mis padres. A la moza andadera, quebradle la pierna y que haga gorguera. Don Santiago, en esta época ya no decimos esa clase de cosas. A la mujer ventanera, tuércela el cuello si la quieres buena. Entendemos cómo eran sus tiempos, pero nos ayudarías a intentar entender los nuestros. Las calles hierven de mujeres tan descocadas cuan escotadas. Tener cuidado y escoged bien. Así que, tomé mujer. En vez de tomé mujer, se dice, ambos decidimos realizar un proyecto de vida juntos, basado en la convivencia, el respeto mutuo y la empatía. Porque el amor romántico no existe más. Sí, de hecho, la mujer tenía un trato diferente en aquella época. No había mujeres tocando instrumentos dentro de la Eso iglesia. es incierto. ¿En serio? ¿No había? Así, el 5 de febrero, después de un año de estar en la Nueva España, en la ciudad de Guadalajara, a 10.434 kilómetros de donde nací, y en presencia de don Eusebio Antonia de Riaza, canónigo, contraje nupcias. Nos dio permiso don Juan Gómez de Parada, Obispo de Guadalajara. A los 38 años, apenas cumplidos, lo hicieron obispo. Hay una pintura de 1700. Se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato, en el Estado de México. Una vez, en un viaje a Tepoztlán con mi familia, fuimos a verla. Supongo que la esposa de Villoni tuvo algo que ver en la decisión, así que habría que mencionarla. A un año de haber llegado, me dio el sí. Aceptaba ser mi esposa y compartir su vida con la mía, mi querida y amada Marta María Ignacia Ramírez de Cartagena, hija legítima de Juan Ramírez de Cartagena y de Regina Leal de Cervantes, vecina de esa ciudad.
Fueron testigos los licenciados don Manuel Ries y don Juan de Celis, y lo firmó Antonio Mercado y Zúñiga. Tuvieron 2 hijas, María Ignacia, que nació en 1739, y Juana Josefa Agustina, la segunda, que nació en 1740. Durante 12 años estuve en este lugar. Además de mi violín, traía en las venas la música de mis admirados maestros, que también migraron conmigo. Bazán y su música tomaron ese barco conmigo. Cuando cierro los ojos, la escucho y siento la mano de mi madre acariciando mi mejilla y entrando a la iglesia. La escucho y veo el cielo alto e inalcanzable de Dios. Puedo ver los pequeños que somos y hemos sido. Eso es amor divino y terrenal al mismo tiempo. Eso es la música, ni más ni menos. Señor, lo que siento por ti, tu madre, es un amor infinito y quieto, apacible y retumbante. Cuando era niño, mi abuelo me mostró un pequeño libro que se deshojaba bajado por los días. Pensé que un día llegaría a la edad de mi abuelo y compartiría con mi nieto un libro igual. Tiempo después, mi abuelo me dijo que el libro original se había perdido en una mudanza. Sonreí, pues el tiempo, que ni vuelve ni tropieza, en horas fugitivas la devana, y en errado anhelar, siempre tirana. Ese libro antiguo era el diario de un antepasado mío, que al igual que yo, había tomado el camino de la música. En él encontré la frase: mañana llega el maestro Santiago Villoni. No sabía quién era ese Santiago. Ahora lo sé. Es increíble cómo podemos estar conectados con infinidad de personas. Yo soy un hijo con 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y 32 trastatarabuelos. Y así, como todas las personas. Y uno de esos antepasados escogió dedicarse a la música y tocó con Villoni, que estuvo en Guadalajara. Quizá haya escuchado a Corelli y a Bassani por medio de Villoni. Eso es algo que supe hace poco. Mi antepasado realizó una audición para tocar como músico de Santiago. Todo esto toma cuerpo en mí cada que interpreto a Villoni. Toda esta herencia confluye en un mismo tiempo y espacio. Perdona que te hable de tú, Santiago, pero es que me eres sumamente familiar. No te preocupes, colega maestro. Mi ancestro fue escogido como uno de los músicos de Santiago. Hoy, yo espero poder quedar también en el ensamble que tocará la música de Villoni. No, me rasguñaste. Tuve que esconderme porque no me dejaron escribir una idea para una nueva pieza.
Aunque, de haberme quedado en Guadalajara, quizá no hubiera tocado mi música en la iglesia, sino en tertulias o reuniones de alcoba. Todo un sangonauta. ¿Un sango qué? Ay, de los que tocan en los huesos como ahora. Un toquín, pues. Un business. ¿Un qué? Vaya ocurrencia es la de vosotros. Como sea, esto me recuerda aquello de conocerás por experiencia lo salado del pan extraño y cuán triste es subir y bajar las escaleras en un piso ajeno. Quise tener lo mío, escribir mi música. pero no me dejaban tocar mi música. Así que decidí irme de Guadalajara y poner marcha hacia Durango. La vieja Corián, como le decían los tepehuanos. El Guadiana, como le decían los vascos. Sí, Villoni llegó a Durango. La de la Nueva Vizcaya. 85 años después de su fundación. No confundirla con la villa de Durango en Vizcaya, en el norte de España.
a 9.113 kilómetros de distancia, que es verde, húmeda y tiene muy cerca el mar. Pensaban que había plata en el Cerro del Mercado. Fundada por Francisco de Ibarra. Pero si les gusta el diseño de las calles, eso se debe al capitán Alonso Pacheco. Había una división entre la ciudad y el Analco. Durango era apenas unas cuantas cuadras. Empezaba o terminaba en Analco. Analco era el término con el que se le conocía el espacio donde vivían los indígenas. No quedan muchos mapas de esa época. Ay, ¿te imaginas cómo se vería Alonso Pacheco, Francisco de Ibarra o Santiago Villoni? No hay retratos de ellos. No sobrevivió ninguno. Pero los hemos imaginado, porque ¿qué sería del arte sin un poco de imaginación? Lo dicho, era otro mundo. Por aquí pasa El camino a Santa Fe, el camino real de tierra adentro. Llegó Villoni por estas tierras por noviembre de 1748. Tenía 47 años. Solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo, me dan ganas de llorar. La catedral se terminó de construir en 1713. Los altares se terminaron de decorar hasta 1844. Eso ya no lo vería Villoni. Oye, Bill, ¿te puedo decir así? ¿Cómo era la catedral? ¿Tenía un diseño interior diferente al que tenemos ahora? ¿Cómo era el sonido? Es alucinante imaginar cómo se escuchaban tus piezas en aquel entonces con la sonoridad de la catedral. Deberíamos intentar volver a escuchar tu música. Solo imagina eso. Oh, espera, sí lo estamos haciendo. Deberías agradecernos. No es fácil, aunque te admito que es divertido. 6 años después de su llegada a Durango, nació Miguel Hidalgo. 1748 comenzó en lunes. En diciembre, Villoni comenzó su trabajo como violinista de la catedral. Al año siguiente, lo nombraron maestro de capilla, compositor. Pagaban algo así como 650 pesos. ¿Eso era poco o mucho? Entiendo que era muy bien pagado. Explícate. Era más o menos lo que ganaba un ministro, en vales, porque no circulaba demasiada moneda. Pónganle que fuera algo así como 150,000 pesos de ahora. Ah, no, pues Villoni ganaba como un rey. Eso pone más en sombras sobre su desenlace final. ¿Hay sombras sobre su desenlace? Las hay muchas, pero no es momento de velarlas. Bajo esta cúpula tocó Villoni. Aquí se tocaron sus piezas y el sonido rebotó en todo el espacio, en cada una de las paredes de catedral. Es por eso que estar aquí me emociona tanto. ¡Ey, tú! Eres más que un italiano, estólido, burlador, italiano, engañador, ¡ey, tú! Parlero, palabrero, farfante, sí, a ti te hablo. Macandón. No eres más que un embrollón, estólido, burlador, sí, a ti te hablo. Parlero, palabrero, farfante, ¡ey, tú! Italiano. Un mercachifle cualquiera. Ay, no todo fue un cuento de hadas. La llegada de Villoni causó algunos disgustos. Y algunas reacciones xenófobas y excluyentes. El mundo no ha cambiado, Santiago. No es tan distinto. A su llegada le dieron el cargo de violinista. Sí, lo sabemos. Y lo hicieron compositor. Sí, no es algo nuevo. Y le comisionaron una pieza que debía enaltecer la nobleza de la fe mariana. Ejemplo de María, Madre de Dios. Y sabemos cuán difícil es componer. ¿Y cuán difícil es cumplir una comisión? Sobre todo cuando esa comisión desplaza a alguien más. Porque quizás no sepan que aquí ya había un compositor de apellido Viani y de nombre Santiago. Ay, suena italiano. Suena casi igual a Villoni. ¿No estás bromeando? Claro que no. ¿Qué necesidad tengo? A Viani le pagaban un sueldo como compositor que le quitaron al decirle que ya no compusiera nada. Y finalizaron pidiéndole que entregara todos sus papeles de música.
No eres más que un embrollón, estólido, engañador, palabrero, palabrero, ¿Y lo corrieron? No, lo degradaron. Y ni cómo quejarse. En ese entonces no había sindicatos, ni derechos humanos, ni Butzman. ¿Y qué pasó con sus amigos, los otros colegas? Pues ya sabes, lo que pasa siempre. Unos se pusieron del lado de Vianney y otros de Villoni. Y Bueno. detuvieron los ensayos. Es que Vianney decían que era un verdadero genio. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son las tuyas? Pues yo soy Team Villoni hasta la muerte. Ay, a ver. No estén de ridículos. No nos vamos a poner como si esto fuera un partido de fútbol. Bueno, en su tiempo la rivalidad de Vianney y de Villoni despertó pasiones similares. Y si algo sobraba en esa época era pasión. Pasión por la fe, pasión por la música, pasión mariana. Imagínense, seguramente Villoni montó en cólera y sus improperios debieron escucharse por toda la ciudad, que era más pequeña en ese entonces. Más que ahora. Mucho más, mucho más. Y sin gorditas, sin burritos, sin hot dogs, sin hamburguesas, sin tamales, sin tacos. Sí. O sea, Villoni seguramente escucharon sus insultos por entre las canteras de la iglesia. Imagina, los músicos molestos, Villoni atascado y el cabildo exigiéndole que compusiera más música. ¡Espérate, Macarroni! ¡Queremos a Vianney! ¡Espérate, Macarroni! ¡Queremos a Vianney! Se insultaban entre ellos. Los principales de cada sección estaban enfrentados. Los que estaban a favor de Vianney decían que era una deshonestidad por parte del cabildo haber corrido a alguien que le había dado tanto a la música de catedral. Con Villoni angustiado, enojado y molesto, los músicos dejaron de ensayar hasta que se pudo resolver la situación. Pero las cosas que se decían. ¿Eres tonto o masticas agua? ¿Qué? ¿Cómo podían preferir a Vianney sobre Villoni, que claramente era mejor músico? Y sí, modestia aparte, no me he ido. Sigo aquí. ¿Eres tonto? ¿O comes piedras? ¿De qué estás hablando? Seguro, algunos músicos al escucharlo tocar se quedaban pasmados. Está enfermos. No me miren así, así les decían. ¿Se imaginan qué sería de nosotros si hubiéramos vivido en la época de Don Santiago? A mí me hubiera gustado conocer la catedral de ese entonces, así como las festividades que se oficiaban dentro de la iglesia. La consagración de la campana mayor, por ejemplo. O la fiesta dedicada a la Concepción de María, que tanto inspiró a Villoni. O ser comisionado por la diócesis para componer una pieza. Nunca habrá nada más luminoso como tocar en honor a la advocación mariana, si no lo supiera yo. Tarataratin, tan, taran, tira, tara, tara, tira, tira, ta. También me hubiera gustado conocer algunas edificaciones como la Casa del Ayuntamiento o el Palacio del Gobernador. O estar en la compra del órgano de catedral. Leí que decían que esas construcciones eran consideradas muy feas en su época. ¿Pero qué habrá sido considerado feo o bonito en esa época? Supongo que la música de Villoni nos da una idea de su concepto de belleza. Salí de mi país, dejé atrás a los míos, me aventuré a la mar y fui a dar a esta tierra convulsa pero generosa. Gané dinero, conocí el reconocimiento y también la inquina. Mi vida fue plena en peripecia y aventura, pero nada de esto se compara a haber conocido la belleza del contacto con Dios a través de la música. Y yo, gracias a él, la conocí más de una vez, aunque para muchos yo no fuera más que un robaperas. ¿Qué? Don Santiago, hay palabras que ya no se usan en esta época. Tampoco se acostumbran cosas que se acostumbraban en su época, como tener un patíbulo en la plaza, por ejemplo. ¿Había un patíbulo en la plaza? Así es, y podía vérsele desde esta mismísima catedral. Es que Durango era otro, distinto, pero muy importantísimo en ciertos aspectos. Durango era importantísima en términos eclesiásticos y de música sacra.
¿Por qué creen que Villoni dejó Guadalajara y vino aquí? Villoni vio un futuro en esta ciudad oscura. ¿Oscura? ¿A qué te refieres? A que era una ciudad poco iluminada. El tránsito de los duranguenses en las calles se regía casi enteramente por la salida y la puesta del sol. No puedo siquiera concebir cómo era Durango en esa época. Yo tampoco. Ni supongo que nadie de los que estamos presentes aquí hoy, evocando esta historia de intrigas de hace 300 años. Pero lo que Villoni sí pudo concebir aquí fueron unas hermosas piezas. Que subsisten y aún resuenan. Tarataratin, tan, taran, tira, taratara, tira, tira, tan. Es una música hermosa. Celestial. Por cosas como esta es que estudié música. Por cosas como esta es que vale la pena las desveladas, estar alejada del pastel de carne de mi abuela, quedarme sin fines de semana ni noches de fiesta. Por cosas como esta es que estamos aquí. Desde su asiento que se le dio a don Santiago Villoni la maestría de capilla, se había obligado a ver música todos los años y que en este supuesto sería razón que porque había hecho muy poca desde que entró y tiene obligación de componer música. Tarataratin, tan, taran. Esto quedó dicho de mí en las actas de cabildo, pese a que fui compadre de varios de los canónigos. Pero en algún punto esos vínculos dejaron de ser importantes para algunos. Para mí nunca lo fueron tanto. Yo vivía para la música. Viví para ella. Don Santiago, ¿a qué se refiere con esto? No creo que te responda. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque eso es un misterio de siglos. Villoni no solo era compadre de los grandes de Cabildo, sino también del mismísimo obispo. Pero al parecer eso no evitó que lo presionaran. Como ya dijo don Santiago, se le criticaba porque componía poco. Como si la cantidad fuera importante. ¿Has escuchado sus misas? ¿Su Magnificat? Yo no podría escribir música como esa en toda mi vida. Desde luego, pero siempre ha habido gente que se fija en minucias. El propio obispo tuvo que defenderlo de sus ataques. ¿Cómo habrá afectado su Villoni? ¿Tú crees que le hayan importado esos comentarios? Pues no se sabe. Y precisamente allí radica el misterio. Que un buen día, por ahí del año 1756, aunque no se tiene una causa exacta realmente, Villoni abandonó esta ciudad para irse a Valladolid, que hoy es Morelia. Y ahí se pierde su rastro, hasta que ya fallecido, su esposa decide vender su música. La última etapa de su vida es, en resumen, casi un completo misterio. Más que como compositor, nunca dejé de verme como un instrumento, de una voluntad más grande que la mía. Si vosotros queréis, podéis llamarla Dios. Yo siempre creí que la música traslada a los oídos algo divino que no podemos siquiera nombrar. Y por ende yo jamás me consideré importante. ¿Qué más da lo que haya sucedido conmigo? Algo habré legado. Eso quiero creer. Y vaya que dejó un legado. La presencia de don Santiago Villoni en el norte del país es trascendental por la obra que dejó como herencia. Su uso de recursos compositivos como los tradicionales y los imperantes en su época lo convierten en uno de los compositores más importantes en el norte del territorio virreinal. Villoni, el romano, como él mismo se afirmaba, representa un eslabón entre la tradición del estilo italiano que prevalecía en Europa en su tiempo y la creación de obras en dicho estilo en la Catedral de Durango. La importancia de sus obras no está en la cantidad, sino en su indudable belleza. Habrá que dejar las polémicas aparte y disponerse a disfrutarlas. Tal y como lo hemos hecho aquí, y como deberíamos seguir haciendo. Che dovremmo sempre fare. Eso deberíamos hacer siempre. Disfrutar y tener fe. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Que tengáis fortuna en vuestras carreras con la música. Llegó el momento. ¿Están listos?
Con todo esto había olvidado Los nervios. Tranquilos, ya lo dijo don Santiago Villoni, el romano. Tengamos fe. ¡Invoca al lupo!
es un reto y nos enseña que lo que muchas veces aparenta ser más fácil resulta ser más difícil. Sí, Los detalles. Ajá, por la facilidad, pero aparente, y después te sorprende y te agarra, ¡ay, ayuda! Muy padre, ¿no? Lo que sí no deja de un poquito de crear dificultades, obviamente, es tratar de ver cómo esta música también, lo que estuvimos tocando por un año juntos, es cómo se puede trasladar a una cuestión histórica, ¿no? Sí. El arte tiene mucha imaginación, a final de cuentas. Tú lo dijiste en el guión. Juan lo escribió en el guión, ¿no? Y me obligaron a decirlo. Bueno, chavos, pues les agradezco mucho a todos la participación, ¿no? Y Fernando sigue batallando con el violín. Ahorita nos va a tocar hacer esta aurora completa, ¿no? Pizzicato, ¿no? Se ve bonito, ¿eh? No sé, está Un capricho. Caprichos de Corelli, ¿no? Es como el tuyo. Se parece. Sí, ¿verdad? Sí. Es como imitación de Stradivarius. Es que sí, así los ponen. Stradivarius murió en